voy a ir con el doctor Barcesat, que ya está esperando en el living. que ya está esperando en el living, para explicarles lo que les dejábamos como anticipo el programa anterior. Nosotros cumplimos siempre, y nosotros les prometimos, me voy con Barcesat, les prometimos que íbamos a explicar un oscuro crédito de 20.000 millones que el gobierno salió a pedir, pero no solo pidió un préstamo de 20.000 millones, acepta en la adenda, que ahora les vamos a mostrar, le voy a pedir al director que antes muestre algo muy particular, porque ¿sabés cuándo te avisamos nosotros en 1 + 1 = 3 que esto iba a pasar? En enero. Pero como a nosotros nos gusta y tenemos archivo, para que vos siempre nos creas, te voy a pasar 59 segundos del día que te lo avisamos. Fíjate la fecha y vuelvo con el doctor Barcesat y la gente de su fundación para que te expliquen cómo nació otra demanda penal contra Mauricio Macri, producto de esto que vas a escuchar. Te lo dijimos en enero, mirá. Yo le voy a pedir a Nora que te lea y yo le voy a decir cuándo parar para que vos vayas entendiendo, ¿sí? Empezamos a leerte el decreto del virrey. Y lo ponemos así grande, así ustedes lo ven. Sí, grande. Bueno, el presidente de la Nación Argentina decreta lo siguiente. Artículo número 1, facultase por hasta un monto que no supere la suma del valor nominal dólares estadounidenses, 20.000 millones, o su equivalente en otra moneda, al Ministerio de Finanzas, a través del órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público nacional, a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales situados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y o en los tribunales ubicados en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, te lo decíamos en enero, ¿viste? En enero te decíamos que este decreto iba a ser decreto. Y este decreto era secreto, tan secreto que nosotros te lo contamos en enero. O sea que acá estamos. Pero ¿qué pasó en el medio? Lo que te decíamos que iba a ser un decreto, finalmente fue un decreto. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Encantado. Un placer, ¿eh? Bueno. Doctor, no vino solo. ¿Con quién viene? Bueno, los tres somos integrantes de la Asociación Civil Instituto Arturo Enrique Sampay. Su presidente es el doctor Jorge Francisco Cholvi. Y los vocales somos el doctor Aristides Corti y el que habla. Y nosotros comenzamos nuestra pelea contra este tema del endeudamiento del gobierno Macri, enjuiciando en primer término la negociación que se hizo con los holdouts, con los fondos buitres, claro, ¿no? En ese momento promovimos una denuncia señalando que violaba la doctrina del precedente Clarence, del Clarence Corporation. Un precedente del 2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establecía que el fallo de Tomás Griesa respecto de un fondo buitre era inejecutable en territorio argentino porque era lesivo del orden público constitucional, siguiendo un brillante dictamen de la procuradora Alejandra Giscardó. A eso se sumaban las particularidades de la negociación con los fondos buitres italianos, donde no había juicio, no había condena, había un arbitraje que era un despropósito, por supuesto. Bueno, afortunadamente hoy podemos decir que el 21 de noviembre del año 2016, un dictamen del doctor Federico Delgado, que es el fiscal a cargo, que sigue el informe de los expertos, que son los contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice tajantemente, se pagó sin ton ni son. Es decir, se apartó del precedente Clarence y en lo que hace a los fondos buitres, quizás lo más italiano, lo más escandaloso que podría imaginarse, porque no había sentencia, no había juicio propiamente dicho, y se pagó una fortuna por esto. Y no vino nada de resultado de esto, ¿no? No vino ninguna lluvia, ni el de inversiones, ni el tercero, ni nada. Pero eso ahora se ve agrandado, y yo le voy a pedir al doctor Cholvis, que lo ha estudiado especialmente, que lo especifique, se ve agrandado por el tema de los nuevos decretos que nos están llevando a una situación de deuda pública, externa e interna, que se hace francamente impagable ya y que es una hipoteca sobre las generaciones del pueblo argentino. Así que le pido a él... Un segundo antes para explicarle a la gente dónde nos introducimos. El decreto que les acabamos de mostrar, que nosotros le anunciábamos a ustedes en enero, dice que el Estado argentino va a contraer una deuda de 20.000 millones de dólares
Pero el Estado, dentro de ese decreto, renuncia a la inmunidad soberana. O sea, a proteger sus bienes del Estado, sus reservas del Banco Central, sus bienes muebles, sus bienes de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, en función de garantizar el crédito. Pero como si esto fuera poco, el juez que arbitra un hipotético fallo en el cumplimiento es el Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra. Dicho esto, ahora sí, seguimos explicando. Es importante que se sepa que este es el último eslabón de un país dependiente sometido a un régimen colonial. No solo el decreto, puesto de que es una trama jurídica de sometimiento la que está desarrollada en este momento lamentablemente en la República Argentina, porque luego del decreto vino la resolución 5 del Ministerio de Finanzas y en esa resolución 5 está acompañada por 6 anexos. Es toda una trama jurídica de sometimiento. Explicar los anexos. Los anexos, en realidad, hay una propuesta de ofrecimiento de deuda, hay un convenio de fideicomiso y en realidad esa trama continúa lo que en su tiempo fue la trama de los organismos financieros internacionales. Por eso es importante leer los anexos, donde la República Argentina está sometida a una serie de cláusulas que trascienden este tema de la renuncia de la soberanía y de la inmunidad de ejecución, puesto de que todo este enorme paquete de endeudamiento en el cual la garantía son los recursos naturales y los bienes del Estado Nacional, puesto de que ello no está protegido, sino que al contrario, es la garantía. Para este enorme endeudamiento que van a pagar las generaciones futuras, están sometidas, la garantía es los recursos naturales, el litio, los hidrocarburos, pero además los bienes del Estado Nacional, provincial y municipal. Esta es la trama, pero además es importante saber que en estos anexos ya se habla del dictamen ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Por eso está este diseño de política que está sufriendo el pueblo argentino en lo que hace a la fuga de capitales, en lo que hace a la flexibilidad, en lo que hace a la suba de tarifas, en lo que hace al sueldo de los docentes, es la política que está sometiendo al pueblo argentino y que el gobierno nacional la está llevando a cabo. Voy a decir nada más 3 cláusulas o 3 casos de incumplimiento para esta enorme deuda. Uno de ellos, la República Argentina no puede dictar una moratoria de sus pagos. La República Argentina no puede invocar la invalidez de toda esta deuda. La República Argentina está sometida en estos anexos a las empresas calificadoras de crédito. La República Argentina el riesgo país, para que la gente se acuerde, claro, está sometida, de un momento oscuro de la Argentina donde las pantallas mostraban minuto a minuto cuál era el riesgo de la Argentina. Está sometida a la opinión de Moody's, está sometida a la opinión de Standard & Poor's. Está establecido con precisión que la República Argentina no puede bajar la calificación que está señalada en estos anexos, del B3 y el B-. Es decir, es el último eslabón del sometimiento, como decía Jauretche. La República Argentina con estos instrumentos está llegando a la última etapa. Es el agua y la tierra. Recién hablaban de la Tercera Guerra Mundial. Esto, en realidad, este esquema de endeudamiento que termina en este capital financiero internacional abrumador de pueblos, y bien denunciado por Francisco, es cuando empieza a tirar abajo la teoría de la soberanía absoluta de los pueblos y empiezan a jugar el tema de la soberanía relativa. Los convenios y los contratos de préstitos o de endeudamiento lo toman como actos privados y no como actos de soberanos del Estado Nacional. Y en ese tiempo histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, hay otro importante suceso que debemos tener en cuenta, que es la derogación de la Constitución Nacional de 1949. Doctor, ahí comienza toda esta etapa histórica que debemos cerrar. Con usted. Bueno, yo creo que estamos en plena subversión jurídica institucional, ¿no? Todos sabemos que
en la pirámide jurídica, arriba de todo está la Constitución. Me parece que, tengo la convicción que en este gobierno, el presidente, el jefe de gabinete, y los CEOs y los empresarios que participan de este gobierno y a quienes responde este gobierno, han colocado por encima de la Constitución a un modelo neoliberal, dependiente, y yo diría que también autoritario y represivo. Hoy, por ejemplo, me enteré que ha llegado al Congreso de la Nación un proyecto de ley para penalizar el derecho a la protesta, ¿no? Con lo cual, bueno, esta sería la última página de este proceso que realmente... Eso quiere decir que voy a hacer televisión desde la cárcel. Tal vez tenga que hacer televisión desde la cárcel, sí, tal vez tenga que hacer televisión desde la cárcel. Y bueno, pero yo no creo que el gobierno argentino, quienes integran el Poder Ejecutivo, desconozcan la Constitución. Yo creo que la conocen, pues la tienen que haber estudiado en la escuela primaria, en la escuela secundaria, también en la universidad, no necesariamente en la Facultad de Derecho. Y de todos modos, si no hicieron la Facultad de Derecho, porque la mayoría no lo hizo, y tampoco es ninguna garantía, yo creo que juraron por la Constitución. Entonces, por lo menos, tuvieron que leer la Constitución Nacional, ¿no? Ahora, respecto... Sí. No. Yo lo que quería decir también es lo siguiente, que esta falta de desconocimiento, ignorancia, que no es tal, porque tienen que conocer, los dos decretos, de los cuales hablaba recién Cholvis, incurren en errores garrafales. Y un error garrafal es el tema de la prórroga de la jurisdicción, el primer decreto en favor de los tribunales de Nueva York y de los jueces de Londres, y el segundo de los jueces de la Confederación Helvética. Ahora, si uno leyera la Constitución, se va a encontrar con un artículo que dice que los tratados internacionales tienen que, con las potencias, o sea, los constituyentes del 53 no eran tontos, ya reconocían que habían potencias, tienen que ajustarse a los principios de derecho público de la Constitución. Y uno de los principios de derecho público de la Constitución es que todas las causas en las que es parte la nación argentina son de jurisdicción y competencia de la justicia federal del gobierno argentino. Y sus jueces naturales. Sí, habría que agregarle algo más, ¿no? Para nuestro cierre. Sí, primero, pusimos una acción penal por estos... Explíqueme eso, a ver. Ustedes vienen de constituir una denuncia sobre este tema particularmente. Sí. ¿En qué juzgado cayó, doctor? En el Juzgado Federal número 1, a cargo de la doctora Servini de Cubría. Todavía no sabemos qué fiscal va a intervenir, pero bueno, esperamos la convocatoria para ratificar la misma. ¿Los imputados? Los imputados son el ingeniero Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y los dos secretarios que son Luis Caputo y Mario Quintana. ¿La carátula? La carátula en este caso es administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional en concurso con violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, y si esta causa fuera a anexarse a la de los fondos buitres, allí pusimos una figura de mayor envergadura que es la de traición a la patria. Y con esto quería traer a memoria de todos que el artículo 36 de la Constitución Nacional establece que se reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir a la opresión, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Bueno. Un placer. Gracias por el libro, lo recomendamos, lo leo. Quisiera hacer una cita de San Martín. Dale, y nos vamos, porque me voy a hacer el informe. San Martín fue el primero que generó el concepto de deuda odiosa. Es importante que se conozca que el 8 de octubre de 1821, cuando estaba en el proceso de independencia del pueblo peruano, dicta el Estatuto Provisorio del Perú. Y su primera cláusula transitoria dice: el Perú reconoce la deuda contraída con España, excepto aquella que haya servido para esclavizar al pueblo peruano u hostilizar al resto de las repúblicas americanas. Pensamiento del general San Martín. Este es un principio que los argentinos no debemos tener fuera de nuestra mente. Muchas gracias.